cuando los grupos de derecha estaban terruqueando a la gente en plena protesta, en plena movilización, Pasión Dávila se paró, achorado, lo fue a buscar a Juan Burgos, lo agarró a puñetes y lo suspendieron, creo que medio año. Aquí está la prueba. Te agrego algo, Pavel. No, pues eso no. O sea, eso, por ejemplo. No. Para. Puesto un video donde Pasión Dávila va y agarra un puñete. Sí, ¿ese es el aporte para ti? No, digamos, ¿ese es el aporte para ti? Simbólicamente sí, para mí simbólicamente sí. Bueno, simbólicamente sí. No, está bien, ya entendemos. Y imagino que hay un gran sector del Perú que también está de acuerdo contigo. Pero lo que yo te pregunto es, ¿pero Susel Paredes o Ruth Luque en qué han aportado? ¿Qué ley como no confundas uno con otro. Pero el problema es que yo hablaba solamente de Susel y ustedes me han dicho, no, que este y el otro. Ya. Queda grabado, Sí, va a quedar grabado. Digamos, te van a decir caviar. No. O sea, más allá del castiguismo, yo rescataría a Susel por haber votado incluso por vacancia, pero se rescata. Ruth Luque, yo he viajado a varias partes de las regiones. Ruth Luque naturalmente votó por la vacancia también, pero que la gente... Fue a saludar a Dina Palacio. También fue a saludar, pero las regiones digamos, todo eso se perdona. No, pero, o sea... Pues termino, pues, o sea... Vota por tal. Vota por él, vota... Yo hice campaña por Perú Libre, por ejemplo. Yo hice campaña netamente por Perú Libre, por ejemplo. Estás decepcionado entonces. Hacer campaña, entiendo que es presentar un programa y decir vota por tal, vota por esto. Claro, eso es lo que he hecho yo. Yo creo que eso nadie lo hace. Eso yo hice en el 2021 y no me parece mal, ¿no? Si tú eres sincero... Electorero. ¿A quién podrías proponer de ese sector de la prensa alternativa? Yo propondría a Juvenal, por ejemplo. Personalmente, porque Juvenal ha sido dirigente, pero digo, Pavel, pero no respondes la pregunta, pues. Pero no has respondido la pregunta y además que tendrías que ir a concentrar al norte, el sur ya está concentrado. Ay, tranquilo, Tesorio. Sur está Juvenal, ahí está Timoteo. Ya, pero responde, Pavel, la pregunta. Ahora, voy a un tema que es picante. Pavel dice que no voy a hacer campaña para esta elección que viene. Yo respeto, pero tomen nota, ¿no? Pero yo planteo un punto más. Pero no sé cómo, Timoteo, no sé cómo hemos entendido. Creo que tiene que cumplir su función de informar. No sé, ¿a qué se refiere? Por eso. ¿A qué te referiste, Pavel? O sea, tú no vas a hacer campaña como Pavel. A ningún partido político. No, pero una cosa es hacer campaña, otra cosa es informar a tu audiencia, por ejemplo, para un candidato, ¿no? ¿Cuál es su propuesta? Por eso, por ejemplo, el público se puede entrevistar, ¿no? A pedir público se puede entrevistar, por supuesto. No, pero hay un tema dos, ¿no? Porque lo que plantea compañero Ecos no es ahora, ya tiene más de 20 años su canal, pero que vamos a las definiciones que es, claro, una cosa es que hacer campaña netamente, o sea, no hablas de otros temas, solamente del candidato nada más. Vota por tal. Cambias tu logo de Achayhuasi y pones el logo del partido. Yo hice campaña por Perú Libre, por ejemplo. Yo hice campaña netamente por Perú Libre, por ejemplo, en el 2021. Estás decepcionado entonces. Hacer campaña, entiendo que es presentar un programa y decir vota por tal, vota por esto. Claro, eso es lo que he hecho yo. Yo creo que eso nadie lo hace. Eso yo hice en el 2021 y no me parece mal, ¿no? Si tú eres sincero... Electorero. Yo en el 2021 hice campaña abiertamente por Perú Libre, por el programa. Además, Pavel era miembro de Perú Libre. Militante, claro. Era parte del partido. Claro. Además hay que considerar eso, digamos, que en las elecciones del 2021, sobre todo en la segunda vuelta, pues era imposible mantenerse neutral frente a lo que estaba pasando. ¿Entiendes? Era obvio. Por ejemplo, ahí Pavel va a decir, no voy a hacer campaña. Y Pavel, exactamente lo mismo va a pasar. O sea, ahora, mira, ese rato tú decías, no podemos ser neutros, no podemos ser tibios. Se va a tener que tomar postura en algún momento en aras de defender los intereses colectivos del pueblo peruano. Y eso obviamente no es hacerle campaña a nadie, sino en esencia visibilizar a la población peruana. ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué cosa hay? Ya, pero
Yo quería terminar en cuanto a lo que había dicho hace momento, ¿no? Vayamos a un escenario. Seguramente esto va a quedar grabado. Pavel, ¿qué pasa? Tú visitas a Barbadillo o el presidente dice que venga Pavel, que me visite, ¿no? Porque tú habías visitado en varios momentos. Te dice, hermano Pavel, necesitamos hombres que consecuentes, ¿no? Que han mantenido la lucha firme. Y hemos visto en tu persona esas prácticas. Queremos que nos apoyes siendo un candidato, ¿no? No, y yo te apoyo. ¿Cuál sería tu respuesta, por ejemplo? Es un Claro, escenario ya ese tema complicado. incluso, tú sabes que ese tema ya lo hemos conversado. Yo básicamente en ese proceso electoral no tengo participación, ¿no? O sea, así me lo diga el propio presidente Castillo, no le diré, o sea, a mí agradecido, pero no voy a participar porque el presidente Castillo recuerda que no tiene partido político en este momento en el proceso. Él está solamente sumándose como invitado. Adelante. Justamente por eso. O sea, no tiene de opción de poner gente por poner, sino selectivamente. ¿Quiénes han sido consecuentes? ¿Quiénes no? Digamos. A ver, si ahora nos preguntamos, tal vez me equivoque, porque ahí está el compañero Jaime Juvenal, tal vez yo me equivoque. ¿A quién de los personajes o personalidades podemos identificar como cuadros políticos que podían competir en una contienda electoral? Si que mañana fuera elecciones, ¿a quiénes? Mira, si es que a mí me preguntarías, ¿no? En el caso de tú, Pavel, ya tú no vas a participar, vas a seguir en la calle dándole el micro, vas a viajar al sur, ¿no? Para que la gente nos diga qué opina sobre la bicameralidad, qué opina de las elecciones, por quién van a votar, sin yo meter mi cuchara, solamente del pueblo. Pero tú me dices, y si ¿a quién podrías proponer de ese sector de la prensa alternativa? Yo propondría a Juvenal, por eso. Personalmente, ¿ah? Porque Juvenal ha sido dirigente, Juvenal, cachorrero, pero digo, Pavel, Pero no respondes la pregunta, pues. pero no has respondido la pregunta y además que tendrías que ir a concentrar al norte, el sur ya está concentrado. Ay, tranquilo, te espero. Sur está Juvenal, ahí está Timoteo. Ya, pero responde, Pavel, la pregunta. No, por eso, en ese sentido, como te digo, muchas gracias por confiar, pero no participaría. Mi rol, o sea, vamos, en estas elecciones, ya lo digo públicamente, yo también, mi rol en estas elecciones va a ser netamente darle la voz a la población, tanto al sector que te está en contra, como también a los sectores que están apoyando la decisión del presidente Castillo, ¿no? Yo voy a dar la voz, pero no voy a hacer campaña como hice en el año 2021, que sí hice campaña abiertamente, o sea, voten por tal, ¿entiendes? El proyecto es esto, si revisan los videos, por está. eso, Pavel, no confundas uno Claro, con otro. Una cosa es hacer campaña, por ahí que es candidato de forma independiente, personal, individual, colectivo, como quieras. Otra cosa es que te proponga a que tú seas candidato. No, pues como te digo, yo no aceptaría, ¿no? Para estas elecciones, no. Con este llamamiento de Dina Boluarte tampoco, no lo haría. Bueno. Pero nuevamente, ¿no? Pero si tú me preguntas a mí, porque tú me dices, ¿ah? ¿Por qué me pones este caso, Timoteo? Porque eres una de las personas que ha estado participando ya. Si es en ese aspecto, para mí, Juvenal estaría mucho mejor preparado en muchos sentidos. ¿Sabes por qué te digo? O sea, no quiero presumir tampoco de eso, pero cuando hacemos programas, en estos últimos días, no sé si habéis podido leer los comentarios, dice Pavel, futuro diputado, o Timoteo también, ¿no? O sea, no sé si lo hice en broma, pero ahí está. Entonces yo te traslado esa misma pregunta, ¿no? Ahora, Pavel, tú, bueno, por esta inclinación, digamos, de izquierda, ¿no? Del respeto a las bases sociales. Nuestros compatriotas en Caraballo hacen una reunión y te dicen, Pavel, creo que hemos visto en ti, ¿no? Una persona representativa, ¿no? Y queremos que nos representes. Creo que te lo ha pedido también el presidente y también te lo están pidiendo en tu canal. Como ciudadano responsable, como ciudadano consciente, patriota, queremos que asumas este rol. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Quién dijo que no? ¿Quién fue? Están ahí, no, es que como te digo, pues, Julio, yo tomé una posición. ¿Para qué nos invitas si somos así? Y además que ese tema
yo no estoy organizado de repente como Puno, es diferente, ¿no? O sea, yo entiendo porque hemos estado, justo con Timoteo ya estábamos recordando un poco cómo es la dinámica social, la dinámica política, la dinámica participativa en Puno. Ahí los candidatos salen porque la población se lo pide, porque le encargan el trabajo, así como las autoridades originarias, pues, que eso no hay en Lima, no hay en otro lado, hay en Puno, ¿no? Entonces es muy diferente. Yo igual en Caraballo no podría pasar eso, juve, porque en Caraballo no estoy yo militando en una organización, ¿no? Apoyo al comité por la Asamblea Constituyente ahí en Caraballo, pero más que eso no. Ahora, si yo está, a ver, Espera. Ojo, no sé si era cierto, tú tenías inscrito, me parece, en Todos con el Pueblo. Tal vez sea a raíz de eso, yo no sé la pregunta. claro, yo intenté escribirme, pero me rebotó pues mi ficha de inscripción, ¿no? Claro. Lo han Por encontrado en el basurero. ¿Cómo? Lo han encontrado en el basurero. Nunca llegó, mi ficha nunca llegó, ¿no? Gente, Sí, hay algo Sí, importante que lo que dice Timoteo, ¿no? Que a través de los canales la audiencia te propone, te dice, ¿no? Es que lo que pasa es que nuestra ciudadanía, los pobladores, el pueblo, como lo quieran llamar, busca, ¿no? Identifica ciertos valores por la cercanía que estamos todos los días, vemos nuestra línea de coherencia, nuestro discurso, nuestro posicionamiento, ¿no? Ante la decadencia, ante el descreimiento de toda esta supuesta clase política, ¿no? Pero ojo, tenemos 130 congresistas y hay veces nosotros de manera, en el discurso metemos a los 130 al mismo nivel de todos, ¿no? Yo les pregunto acá, ¿no hay uno o dos rescatables de este Congreso? no sé si rescatables, pero por ejemplo Jaime Quito, tal vez, ¿no? Entre otros, han tenido cierta, no han sido como parte de la cloaca que hay ahí, ¿no? O sea, en algo se diferencian, ¿no? Yo creo Pero que hay dos o tres más, no hay. Para mí, voy a esforzarme, aunque no me guste, porque no es, digamos, porque sea partidario, pero hay que saber identificar, ¿no? Susel Paredes a mí, o sea, no es mi, digamos, no sería mi candidato ideal, pero que como congresista me parece cumplió la función que es congresista, ¿no? O sea, decir lo que ella piensa, pero al mismo tiempo en la práctica también. Pero ¿no? Susel votó por la vacancia. No, por eso, justamente, pues digo. Pero, ojo, el tema del voto por la vacancia es un parteaguas en el tema Sí. de valorar. No, pero estamos hablando. Y va a ser determinante, Timoteo, porque mira, a ver, una cosa, es que uno tiene que ser pero coherente yo con lo que termino, o sea, no se adelante, dale. tranquilo. A lo que voy es, ¿a quién rescatamos venido en empilado, el ¿no? Congreso? En el Congreso. O sea, en el Congreso. Porque claro, si tú me vienes netamente del castillismo, quiénes votaron vacancia, quiénes no, es otra cosa, pues, ¿entiendes? Ya, pero no. En general, del Congreso. Está bien, pero Timoteo, a ver, hay un detallito. Y eso creo que es importante. Pero hay que decirlo, desde el punto de vista del castillismo, hay que decirlo también. No, o sea, yo te digo desde el punto de vista democrático. Sobre todo de la institucionalidad, de las claro, reglas, exactamente, mira. Violó sus reglas, violó la Constitución. Exacto, ahí voy. Si tú eres representante del Congreso, si tú eres representante del Congreso y tú debes de resguardar la Constitución, tu propio reglamento, y estás viendo que lo están pisoteando, a mí, sinceramente, me vale tres pepinos lo que haya hecho Susel después de esa votación. Por más que me diga, oye, he presentado este proyecto, aquello, y he querido vacar a Dina Boluarte sabiendo que nunca va a conseguir los votos, no me sirve, porque en momentos álgidos, complicados, sumamente hasta peligrosos, es cuando se conoce a las personas de qué están hechos. De lo contrario, caemos pues en la vieja política, ¿no? De decirte, te digo en el discurso una cosa bonita, pero a la hora de los votos me hago el loco y voto a favor de la vacancia o por último me abstengo, dependiendo de la conveniencia. Entonces, uno va al Congreso, Timoteo, a votar. De hecho, no debería de haber el voto en abstención, ni la ausencia.
Se supone que, es más, ese voto no es personal, porque yo te he escuchado decir, ¿no? He escuchado las opiniones de la señora Susel Paredes. No puede dar opiniones personales un congresista. Se supone que está llevando la opinión de una masa humana, de su de representado. sectores de distintas actividades. O sea, decir, yo estoy viniendo a hablar en esta oportunidad en nombre de los agricultores de Puno, ponte, de los mineros artesanales de Puno, o de los pesqueros informales, entre otros aspectos. O sea, no, la representación del legislativo no se debe a opinión personal ni votación individual. De hecho, esas votaciones deberían de ser consensuadas con su pueblo, al distrito electoral que están representando, y decir, ¿están de acuerdo con que yo vote a favor de la batalla? Pero otra vez, mucho, digamos, palabreo. Mucha Mucho retórica. palabreo, mucha retórica. Tranquilo. Ay, O sea, ay. es que Ha venido con fuerza, Timoteo, ¿ah? lo que hemos preguntado es a quiénes rescatamos en este contexto, más allá de la visión del castillismo, ¿no? Que votó en vacancia, en abstención, más allá de eso. Hoy por hoy, ¿a quiénes de los congresistas que existen tú rescatarías? Estamos hablando de eso. No creo Ya que que solamente le se pregunto con limite al castillismo, ¿eh? No creo que no solamente se limite al castillismo poner ese punto de quiebre como la votación del 7 de diciembre. Ojo, para mí eso es determinante, yo no soy castillista. Pero hay otro tema que acaba de mencionar aquí Juvenal, que es, fíjate cómo se entiende, y es por eso lo importante del sur, ¿no? Que todos miramos al sur como el norte, ¿no? ¿Cómo se entiende la democracia ahí representativa? ¿No? La democracia representativa, pero lo que es una democracia además participativa, que al momento de que el congresista supuestamente va a emitir su voto, tiene que consultar a sus representados, pero nos hemos ya sumido, digamos, a ese paradigma ya, ¿no? Que la democracia es así, o sea, yo te voto y después de estos 4 años, tú vota como se te da la gana. Y es precisamente ahí en ese desentendimiento o en ese divorcio entre elector y representado donde entra el poder fáctico a absorberlo, a coparlo, a someterlo, porque no tiene lo que en el sur sí tienen. O sea, tienen una sociedad que los exige, tiene a su pueblo que los mira, les pregunta. Creo que hubo un alcalde que pidió perdón de rodillas por haberse reunido por Dina Boluarte. Qué bonito fue ver eso. Oye, digo, si todo el Perú pensara eso, y eso tiene que ver con el grado de participación de la ciudadanía. Finalmente cierro con el tema de si es que rescatamos a 2 o 3 congresistas. Claro, Timoteo entiende de que está bien en materia de leyes, en materia de discursos, Susel por ahí, uno puede identificarse, ¿no? En ciertas banderas, en ciertos proyectos de ley que se ha opuesto, ha tenido también ya en los últimos, creo, y por ahí uno puede interpretar también que sea cálculo electorero, ¿no? Respecto a la fiscalización a Dina Boluarte. Pero yo creo que más allá del voto del 7 de diciembre, desde el 7 de diciembre en adelante, en todo el marco de las masacres, es un segmento en el tiempo y en el espacio para analizar y ver qué congresista podemos rescatar. Yo creo que si son 3, son muchos. Ahora sí, Pero el problema es que yo he hablado solamente de Susel y ustedes me han dicho, no, que este y el otro. Ya, yo completo con las demás, digamos, posibles, ¿no? Queda grabado, ¿ah? Sí, va a quedar grabado. Ya Yo te rescataría, pegaste, digamos, te van a decir caviar. No. O sea, más allá del castillismo, yo rescataría Susel por haber votado incluso por vacancia, pero se rescata. No está como Rospigliosi, para que se entienda. Nada. Ruth Luque, yo he viajado a varias partes de las regiones. Ruth Luque naturalmente votó por la vacancia también, pero que la gente, Voy a saludar a Dina Palacio. También fue a saludar, pero las regiones digamos, todo eso se perdona. No, pero, o sea, pues termino, pues, o sea, déjeme hablar. Dale. Yo he ido a varias regiones, Cusco, he ido a Pichanaki, Andahuaylas, o sea, me dicen que es la única, o tal vez me equivoque, pero es la versión que yo los traslado, si es que hablamos de representación, los que más han necesitado en ese momento, la única congresista que se les ha acercado y ha ayudado a tramitar algunas
digamos, necesidades que han tenido de forma urgente, Ruth Luque, ¿no? Es lo que dicen. En Andahuaylas, en Huancabamba, por ejemplo, Víctor Rojas, él es, por ejemplo, que está en silla de ruedas, él me dijo, mira, yo he buscado apoyo a hospitales por aquí, por allá, para allá, nunca me han atendido. Fui a Hospital Chorrillos, creo que es, no sé cómo se llama ese hospital, y dijeron que ya su vida ya era, digamos, postrada en la cama, ¿no? Pero con la conversita Ruth Luque se hizo algo y se, digamos, se trasladó a Colombia con algunos trámites. Y caso Rosalino Flores también lo hizo lo mismo, ¿no? Que Ruth Luque lo ayudó y eso. En Pichanaque hay una señora que se llama Susan, algo así, que es uno de los familiares víctimas, y también ella dice que estuvo acá más de 3 meses en Lima, no conocía a nadie, y la única congresista que lo ayudó, así dice, es Ruth Luque. Digo, pucha, ¿no? No sabía. Es lo que yo sé, de acuerdo al testimonio que han recogido de los familiares de las víctimas. Digo, bueno, rescataría por ese, digamos, bueno, mea culpa de, Digo, pero una utilizar pregunta su ahí, poder. Ese es una uno. pregunta sobre Rubio que no, puntual. Tú que has Ujú. estado con los chicos de Cuyo Grande, los hermanos que fueron secuestrados, yo recuerdo que contigo fuimos a Cusco y la abogada, ¿no? Que estaba apoyando y las familias nos dijeron, Rubio que vino, nos dijo que iba a ayudar y nunca ayudó. ¿Ha ayudado en algo Rubio No, no, que no, no, con los no. chicos de Cuyo No, Grande? no, no, no. ¿Eso fue Te cuándo? pregunto, te estoy preguntando, yo no sé. No, ahora último, que hubo también Teletón, pero Entonces no paralelo a apoyó. eso, Ya, pero no apoyó paralelo, entonces. escucha, paralelo a eso, No, también pero habían hecho. escúchame, pues, por eso estoy preguntando, ¿apoyó o no apoyó? Yo no sé, porque hasta lo Por que yo eso, escuché fue de que no. acuerdo, la versión de, en este caso, Francisco, que es un representante de los 4 jóvenes, me ha confirmado también, ¿no? El apoyo. No será mucho, pero de acuerdo a sus posibilidades, sí los ha apoyado. Incluso lo ha facilitado a abogados para que lleve el caso. Es lo que se ha dicho. Digo, por esa cosa yo digo, rescataría. Ahora, Jaime Quito, por supuesto, ¿no? Porque él ha sido más coherente y se ha mantenido una línea. Eso sí, nuestro saludo, nuestro respeto. Ya, Jaime ¿Quién sí, más? pero aprobado. ¿Quién más? No, ¿Quién espera. otro? A ver, Temo, tan que te destruyen en los comentarios. A ver, No, es que una cosa es la información que uno recoge, ya, testimonios. Timo, espera, te voy a defender. No, no, A ver, yo no necesito que me defienda. O sea, con el yo no necesito está eso. No, empoderado. no Claro, necesito. pero se lo No, juega. espera, un toque. Les cuento, a ver, un toque. Así concreto, así, 2 minutos nomás para que sigan hablando. A ver, lo que Timoteo dice, ¿ya? No es un tema de ahorita. Eso es lo que yo creo que muchos están pensando, Timo lo han comprado, como hay elecciones, ya le rompieron la mano. Timo piensa eso siempre. Yo le he dicho de un comienzo, Timoteo tiene su postura, yo no la comparto, pero es de convicción. O sea, así como hay gente que de convicción apoya al APRA, hay gente como Timoteo que de convicción también considera a Indira Wilca, considera a Sigrid Bazán, considera a Ruth Luque, considera tal vez, como ha mencionado, ¿no? A Susel Paredes como gente rescatable. No es de ahorita, ¿no? Y qué bueno que Timo lo diga, que no se esconda, que no lo calle, que no se haga el gil, en otras palabras. Es lo que piensan, yo por eso con Timoteo discrepamos en ese punto. Es más, Timoteo y Escúchame, creo que esta juvenil han dentro del entrevistado a Aníbal respeto. Torres. En este canal nosotros no queremos saber nada con Aníbal Torres, pero lo respetamos a los que sí, ¿no? Bueno, ya, y solamente para mencionar antes de ver el tema, hay una persona que a mí también, por esto que te voy a mostrar en pantalla, yo A también ver, a pienso ver. que sería rescatable, porque este acto que hizo Pasión Dávila no votó, ¿ya? Pasión Dávila no es, a ver, hay opciones. Cuando tú vas a votar, o votas a favor de la vacancia, ojo, votas a favor de la vacancia, votas en contra de la vacancia. A ver, ¿quién votó a favor? Por ejemplo, Susel Paredes. ¿Quién votó en contra de la vacancia? Jaime Quito. ¿Quién votó, ponte en abstención? Bellido. No sé, creo que Bellido, María Agüero. Ya, Roberto Bellido Sánchez. votó en abstención. Pero hay gente que no votó. Ya, uno de los que no votó fue Pasión Dávila. ¿Ya? Y Wilson Pasión Quispe, Dávila, abstención. un par de días después, Pasión Dávila no votó en abstención. Él no votó, ese no Margot votó. Palacio creo que también. No, Wilson Ya, Quispe, abstención. No votó ya, o votó en claro. contra. No votó o votó en Votó, contra. Pasión Dávila no votó. O sea, fue de los que no votó. Ya, ahora, ¿qué pasó? Pero por un acto, solo por un acto tan hermoso, a mí, yo diría, este también vale.
Porque Pasión Dávila, en los 2 o 3 días, cuando los grupos de derecha estaban terruqueando a la gente en plena protesta, en plena movilización, Pasión Dávila se paró, achorado, lo fue a buscar a Juan Burgos, lo agarró a puñetes y lo suspendieron, creo que medio año. ¿Y sabe lo que hizo Pasión Dávila cuando lo suspendieron? Fue el penal Barbadillo, hablar con el presidente Castillo. Y lo hemos encontrado a Pasión Dávila, no vas a estar metido, Timoteo, lo hemos encontrado en el sur, lo hemos encontrado en Puno, lo hemos encontrado en Cusco, apoyando el tema del presidente Castillo. Y aquí está la prueba. Te agrego algo, Pavel. No, pues eso no. O sea, eso, por ejemplo. No. Te agrego algo, Pasión Dávila lo conocía eso, aquí, Pavel, pero en la eso yo Argentina. Respétalo. No, eso no pongas, dice Timo, ya, a ver, dale. Yo no avalaría ese tipo de actitudes, ¿ah? No avalaría. Cuando fue la CELAC, Pasión Dávila estuvo aquí, en Argentina. Vino también aquí, se armó un comité de defensa por la libertad y restitución de Pedro Castillo. Vino Pasión Dávila, vino con la señora Anaí Durán también, y otros, pero Pasión Dávila vino aquí. Ahora, sobre este hecho, bueno, podremos discrepar, ¿no? Pero más allá de que uno lo diga o lo reconozca públicamente, lo que te generaba en ese momento, estamos hablando en un momento de crispación donde estos hijos de su madre le dieron el voto de confianza al criminal Otárola con las manos manchadas de sangre, ¿no? Entonces, sí, obviamente que nadie celebra la violencia, ¿no? Pero un momento... No, yo te estoy diciendo públicamente que sí. Yo te digo, si yo hubiera estado en el Congreso y Lizarzaburu me dice manténle chifa, yo voy y le saco el ancho. Así me voten. Personalmente. Claro, es que Timoteo, aunque no lo creas, el legislativo es un espacio para eso. O sea, lo es, Timoteo. Bueno. ¿Por qué? Porque durante muchos años en la era republicana ya hemos hablado con respeto, con tecnicismos, guardando las posturas, lo que tú quieras, y nunca hemos sido escuchados. No. Entonces, ¿qué? Seguimos calladitos desde el pupitre, hablando despacito. O sea, yo creo que con el mismo Abu Gataz, que ya ha muerto, con el mismo Javier Díez-Canseco, inclusive, por ejemplo, en varios pasajes casi se van a las manos. ¿Te das cuenta? Por eso te digo. Y ojo, en un estado, en una época en la cual vivíamos engañados. Encima. Pero ahora es otro escenario. O sea, te despertaste y ahora vas a agarrar combos. No, pues, eso no es política, pues. No, lo que tú quieras, pero son gestos. Control emocional, eso. No había política, Timoteo. Desde el 7 de diciembre en adelante, esos congresistas ya no son congresistas, son delincuentes, son avaladores de asesinos, son gente que ha blindado a Dina Boluarte. O sea, ya ellos han roto el Estado de Derecho, ya no existen. Para mí, del 7 de diciembre no se les puede considerar congresistas. ¿Qué vas a respetar esos patas? ¿Para qué? Ahora, si tú me estás preguntando a mí, ¿qué congresista avala? O sea, así como yo te respeto que tú digas Susel Paredes y no te digo nada, digo, para mí, ese acto de Pasión Dávila, oye, ese fue igualito cuando lo de Vizcarra. ¿Te acuerdas de Vizcarra que vino un patito y le metió un puñete a un congresista afuera? Pero no es congresista, pues. Por eso, pues, o sea, Pasión Dávila no votó ese día, le metió un combo el pata, lo votaron, y se fue con Pedro Castillo, lo visitó en el penal y ha hecho campaña a nivel nacional e internacional con su propio recursos a favor de la libertad de expresión. Responsablemente en este canal y en este espacio, seguramente en mi canal también, yo apelo mejor a la razón, la capacidad de debatir y argumentar que ir a puñetazos. Te están disparando, Timoteo, te están disparando. Timoteo, pero hay un detallito. A ver, por último, y los familiares de las víctimas tienen esa actitud, por favor. Mira, es que escúchame, Timoteo, hay un detalle. En todo caso, estaría repudiando hasta cómo ha actuado el doctor Noblecilla, por ejemplo, en el juicio. O sea, hay momentos en los cuales te silencian el micrófono, en los cuales te están atropellando tus derechos y tú vas a seguir ahí calladito, sentadito, guardando las formas. O sea, hay momentos y momentos en los cuales, imagino, ¿no? Ya ante tanta impotencia, pues ha tenido que
reaccionar, obvio, desde ningún extremo vamos a decir, está bien la violencia, que se muelan a puñetes, que se convierte en un ring de box, no se trata de eso, pero si ves de que te silencian el micrófono, las mayorías apabullantes de la derecha te terminan chiflando, gritándote rojo, terruco, no sé qué cosa, ¿cómo vas a reaccionar? Pues te digo, una cosa es estar no en la cancha y otra cosa estar en la tribuna, una cosa con cajón y Pero otra con... no vas a decir eso, para Juvenal. O sea, yo he viajado a varios lugares, he escuchado, ha habido insultos, pero yo nunca he respondido con una Estamos violencia. hablando estamos hablando del Congreso. Por eso, Estamos hablando del Congreso. justamente, o sea, no vas a poner a mí ejemplos para que yo diga, hoy no es el camino. El camino es debatir, ¿entiendes? Ni siquiera insultar, Pero debatir. Pero el debate no te escuchan y te silencian el micro. ¿Qué haces? Pero tienes tus minutos, 1 minuto, 3 minutos. Por eso mismo, ahí hacen bulla. No, esto el presidente debería de compensarte ese minuto, tampoco te lo compensa. O sea, claramente están confabulados. ¿Qué haces? ¿Te callas? Justamente, para eso existen minutos. En tu minuto te están haciendo bulla, sabotaje, y no te repone ese minuto el presidente, que debería de garantizarlo. ¿Qué haces? ¿Te callas? A ver, siendo franco, a Pasión Dávila, yo todos mis respetos, pero en cada intervención que he hecho, se lo pasa leyendo un papelito y no aprovecha su tiempo. Por ejemplo, Chabelita, por ejemplo, a veces Margot Palacio, le cortan el micro porque no aprovechan el tiempo. Tiene que saber respetar los tiempos también. Bien, ahora, sobre ese punto, la opinión se respeta. es importante, ¿no? ¿De qué vale que la gente sepa hablar, tenga capacidad de retórica, de oratoria y pueda convencer, incluso si lo que al final va a decir o va a hacer no es significativo para la población peruana? Miren, el presidente Castillo leyó el 7 de diciembre un documento que es un símbolo, Timoteo, que representa lo que el pueblo le decía. Lo que hizo Pasión Dávila ese día representa, probablemente pregúntale a los aymaras, a los quechos, pregúntale a los chancas, huancas, a los guaris, te van a decir, yo lo aplaudo. Aunque, ¿sabes por qué te digo? ¿Y resulta cuál es? Muchas veces, por eso es un tema simbólico, pues, Timoteo. El resultado, ¿cuál es un tema simbólico? Aunque no se hecho, esto no se hizo viral, ¿no? Porque como estaban con tantas cosas, al final es pasado desapercibido. Pero es un tema simbólico. Y muchas veces el Perú se identifica por símbolos, como que dijo, por ejemplo, no me rendiré hasta quemar el último cartucho. Si 1000 vidas tuviera, gustoso las daría antes de traicionar a mi patria. O agarrar la bandera y antes que lo chapen los chilenos, tirarse el morro radical. Son temas simbólicos. ¿Se ganó algo con eso? ¿Se cambió el Perú? No. Pero por lo menos el Perú tiene una referencia de alguien que ha hecho algo simbólico, pues, ¿no? Igual lo del 7 de diciembre. Con la lectura del 7 de diciembre, ¿acaso se cambió el sistema? No. Pero ha sido una cuestión tan simbólica que ha levantado todo un pueblo y que ha resistido y que ha avanzado y que ha desarrollado su conciencia. Yo lo veo como un tema simbólico, netamente. Ahora, la otra pregunta que yo estaría más bien, y Susel Paredes, más bien, ¿en qué ha aportado? Si para ti Pasión Dávila, con lo que ha hecho, no ha aportado en nada, Susel Paredes, en los 5 años que tiene, ganando 30.000 soles mensuales, ¿cuál ha sido el aporte para el pueblo peruano? Te escuchamos. Mira, el aporte yo respeto, y eso no me van a dejar de mentir, cuando Susel Paredes interviene en el Congreso, sabe aprovechar los minutos y tiene que, digamos, lo dice lo que ella piensa. Puede estar de acuerdo o no, pero en cambio, Pasión Dávila no. Y eso es lo que nosotros tenemos que exigir en cuanto a nuestros líderes representantes en el Congreso de la República para que no hagan ese tipo de cosas, ¿entiendes? Porque la política no es agarrarse puñetes, pues, eso tienen que entenderlo bien. Eso no lo vas a ver hacer a Petro, no lo vas a hacer eso a Leonardo Fernández Noroña, esquivando olímpicamente la pregunta. Ya entendemos que tu postura sobre ese tema de Pasión Dávila ya sabemos cuál es. Te pregunto ahora, ¿y qué aporte, qué bueno ha hecho para el Perú Susel Paredes? ¿Qué ley, por lo menos? Pero, a ver, reitero una vez más, estamos aquí criticando la forma, porque tú me has puesto un video donde Pasión Dávila va y agarra un puñete. Sí, ¿Ese es el aporte para ti? No, digamos, ¿ese es el aporte para ti? Simbólicamente sí, para mí simbólicamente sí. Bueno, simbólicamente sí. Ya, no, está bien, ya entendemos. Y imagino que hay un gran sector del Perú que también está de acuerdo contigo. Pero lo que yo te pregunto es, ¿pero Susel Paredes o Ruth Luque en qué han aportado? ¿Qué ley no confundas uno con otro. Yo estoy criticando la actitud que ha hecho en el Congreso. Ya, está bien, ya te entendimos, pues eso ya quedó claro. Eso ya quedó claro. Eso está claro.
Ya, pero por eso, ahora volviendo al tema del inicio. Entonces tú dices, Susel Paredes sí, para mí sería alguien rescatable. Ya, ¿por qué? ¿Qué cosa ha hecho en la práctica en alguna ley que ha aprobado? ¿O solamente te gusta cómo habla ella? No, el función congresal, ¿no? O sea, Por eso, tanto hermano, yo como también. Susel Paredes, tanto como Pasión Dávila, no son mayoría en el Congreso de la República. Por más que presente el proyecto de ley, no se va a materializar. Y eso tenemos que entender también como que, por ejemplo, presidente Castillo, si hubiera tenido la mayoría en el Congreso de la República, tal vez lo hubiera tenido posibilidad de tener un gobierno, digamos, bueno, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que el presidente, pues, el hombre máximo que este que el otro, ¿no? Tenía muchas dificultades, pero que lo que jugó en contra, aplastante, es que no ha tenido mayoría en el Congreso de la República. Eso también hay que decirlo. Entonces no vas a Pero la decir pregunta, que Timoteo, bueno, ¿qué nada. cosa ha hecho Ruque? O sea, exactamente qué ley beneficia a la mayoría de ciudadanos peruanos. O sea, ya te he dicho, una cosa es la Ya, pero no me retórica, has entendido, otra vez, no me el has discurso entendido. bacán, o No sea, uno hay puede mayoría en decir, el Congreso de la República para materializar cualquier proyecto de ley. Eso no lo entiende, Ya no Juvenal. está bien, Timo, ya, pero entonces a ti lo que te agrada es cómo hablan, porque en la práctica no van a Es poder que aprobar porque no tienen mayoría. No tienen mayoría. reitero. Si mañana tenemos mayoría, cualquier proyecto de ley se materializa. Por Sí, más sí, que tenga buenas pero tú me estás intenciones, defendiendo, ¿entiendes? tú me estás defendiendo lo de ahora y lo de ayer, no lo de mañana. Tú me estás ya, defendiendo que Cel Paredes habla bien, expone bien, pero no puede hacer nada porque no tiene mayoría. Pues lo que me estás diciendo, básicamente. Yo, ya, tanto mira, como Pasión bajo esa Dávila y Susel lógica, Paredes están en mismas condiciones. Timo, Pavel, mira, bajo esa lógica, si es que tú ya no tienes los votos y tus proyectos lo van a archivar, lo van a botar al basurero, mínimo haz acciones simbólicas. O sea, no te la puedes pasar excusándote diciendo, oye, no tengo los votos, no me lo van a aprobar, no me van a dejar vacar a Dina. Y entonces me quedo hablando bonito, ganando mi sueldo y no hay ni una otra acción adicional. A eso me voy. Y yo creo que en ese extremo, pues sí estoy de acuerdo con Pavel cuando dice, al menos Pasión Dávila le metió un puñete, al menos Wilson Quispe se cortó pues la vena, al menos no sé, Quito, entre otros, han hecho algún tipo de acción diferenciada porque entendieron en el fondo que no tienen los votos ni para emprender sus proyectos legislativos y menos para vacar a Dina. Ese es gran logro para ti. No, o sea, por eso te digo, haz algo adicional, o sea, no vas a meter, ponte, ¿no? Oye, siguiente elección, y nuevamente nos meten el queso, ¿no? Y nos dicen, hay mayoría de la derecha. Como hay mayoría de derecha, y bueno, vamos a seguir la fórmula de Timoteo, pues ya no vamos a tener para presentar los proyectos de ley, las modificatorias, anulaciones, nada de eso. Tenemos que seguir hablando bonito desde el pupitre, no podemos meter puñete a nadie, no podemos hacer ninguna acción diferenciada, y bueno, nos quedamos atornillados en nuestro puesto durante 5 años más. Yo te digo, sin tener que meter puñete, todos estos congresistas pudieron haber encabezado las luchas del pueblo y seguramente los hubieran llevado hasta la comisión de ética y los hubieran botado por una patada en el trasero a la calle. Pero ninguno se ha atrevido a hacerlo, por ejemplo, Ahí y está, tú has solamente dicho por ese... ningunos. Ya, pero por eso te digo, Timo, ya, ese es lo ideal. Pero yo te digo, ya que ese ideal ninguno lo ha alcanzado, al menos habrá algún accionar distinto, diferido, que permite identificar, este sí hizo al menos estito más. El resto solo se excusó diciendo, no tengo los votos. Así que por tanto no he hecho nada. Bueno, Ya, Timo, alguien una podría pregunta. calificar esa actitud como algo conformista, ¿no? Bueno, escúchame, Timo, una pregunta. En ese sentido, te pregunto así abiertamente, que está Jaime, ojalá que también pueda participar. ¿Para ti estuvo bien o mal que Pedro Castillo lea ese discurso el 7 de diciembre? Así, sinceramente. Para mí, sinceramente, y yo se lo digo responsablemente, hasta el minuto, el discurso dura creo que 7 minutos. Hasta el minuto 4, 5 me parece genial, porque era una forma de eh, una radiografía, ¿no? De lo que hacía el Congreso, la prensa, el Congreso. Hasta ahí, bien. Pero de ahí en adelante,
porque justamente somos testigos todos que fue perfecta excusa para que el Congreso actuara. Recordarán, es un hecho, no es una invención mía. Ahí yo discrepo con el presidente Pedro Castillo. Le está dando la razón a Cerrón, pues Cerrón dice que el culpable de todo lo que ha pasado es Pedro Castillo por leer ese discurso. No, pero en los hechos fue que ese forzó. O sea, es un hecho, no es una invención mía. Ahí discrepo yo. O sea, ¿cuál es tu discrepancia con Pedro Castillo? ¿En qué punto concreto? A ver, el mensaje, si uno lo pone en videos, los primeros 5 minutos dice, esto está pasando, este es el Congreso, esta hace la prensa, bacán. Dije, ahora sí, voy a defenderme el Congreso de la República y espero que el pueblo también esté pendiente. Desde el momento que dice disolver el Congreso, para ti Castillo se equivocó. Es que fue pretexto eso. Fue pretexto. Pero por eso que se equivocó. Discrepo, como digo, en esa parte. Ya. ¿Tú cómo lo ves, Juvenal? Para después preguntarle a Jaime. La lectura del 7 de diciembre. Porque Timoteo dice que él está de acuerdo. Porque, a ver, escribe nada más. El 7 de diciembre, que es un hito histórico en el Perú, el 7 de diciembre Pedro Castillo, presidente Pedro Castillo, lee un texto y toda la primera parte del texto te explica lo que está pasando. No que el Congreso ha ocupado todo esto, hay mafia, listo. Pero a partir de un minuto puntual, que es el que Timoteo critica, el presidente dice, y por lo tanto, disolvemos el Congreso, anulamos la Constitución de Fujimori y reestructuramos el tema de justicia. Ya con eso, Timoteo no está de acuerdo. ¿Tú cómo lo ves? Cube. Bueno, yo he participado de una sesión descentralizada del Consejo de Ministros en Huancané, y eso está en TV Perú, ¿no? En mi rol de dirigente, mucho más antes de que tuviera este canal. De manera totalitaria se le ha exigido ahí cierre del Congreso y el llamado a una asamblea constituyente. El problema es de que muchos solamente tal vez empezaron a viajar, ¿no? Después o durante las protestas o después del 7 de diciembre. No, ahí, el detalle era mapear. Claro, porque yo sé que el discurso es para mí. Yo respondo. No, Timoteo. Yo he viajado incluso antes, digamos, que asuma la presidencia el presidente Pedro Castillo. Yo fui a Cajamarca, está bien. Campaña, sesiones centralizadas en Cusco. O sea, eso sí es verdad. De todos nosotros, Timoteo no me refiero a ti. Me refiero a la prensa capitalina. No. A los Cerrón. Me he preguntado sobre mí. Escúchame. No. Te estoy dando una opinión del discurso del presidente. ¿Ya? Es lo que me ha preguntado. Ya. Me refiero a la prensa capitalina y a los Cerrón. ¿Por qué? Porque Cerrón, al ser ahora ya el aliado de Dina Boluarte, pues saca, según él, su as bajo la manga y dice, pues el culpable de todas las muertes en el Perú es Pedro Castillo, al igual que dijo Dina Boluarte, al igual que lo dice la derecha. En los hechos, hay que decirlo, no, porque Pedro Castillo no estaba en el gobierno, no tenía el mando militar, policial, militar, eso hay que decirlo también. Ya, a ver, porque no es lo mismo. Pero, hay un pero. Cuando se hacen las sesiones descentralizadas, luego dije, capaz por uno más se nos pasó la mano y estamos gritando cierre del Congreso y Asamblea Constituyente. A ver, me daré una miradita al resto de sesiones. Y era lo mismo. Pasaba lo mismo en el resto de sesiones descentralizadas. Entonces, luego un poco ya leyendo o viendo, repasando ese discurso, veo de que casi un 90% se podría decir, ¿no? Cuando empieza a decir cierre del Congreso, ¿no? Reestructurar el Poder Judicial, el Ministerio Público, una Asamblea Constituyente. Bueno, un 80% es copia del discurso de Alberto Fujimori, para empezar, ¿no? Con comas y todo. Yo no sé por qué tanta bola se hacen en decir que lo ha hecho tal y lo ha revisado tal y luego lo ha revisado últimamente tal más y bueno, ha salido pues este magistral documento. Mentira. Pero lo que sí encierra en buena cuenta esto es el sentir del pueblo peruano, que está asqueado de esta Constitución, de este Congreso, de este sistema judicial, de este Ministerio Público politizado.
y que todos los días, hoy más que nunca, lo vemos que es así. ¿O es que para ti, Timoteo, está funcionando correctamente el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso? No lo creo. Eso lo entendemos, no es necesario explicarlo, pero hay que decirlo Pero bien por claro. eso mismo. Al Entonces, presidente Pedro Castillo, yo estoy de acuerdo en el 100% de ese discurso. ¿Y por qué? Porque antes de que me puedas decir que si le dijo el Topo Torres, que si le dijo Betsy Chávez, o si le dijo algún aliado. Nunca he dicho eso. No te estoy respondiendo a ti nuevamente. Pero me estás respondiendo a mí, pues. Timo, la pregunta para mí es si estás de acuerdo con el discurso del presidente. Yo estoy de acuerdo de extremo a extremo, 100%. ¿Por qué? Porque Pero no pongas el cliché, el topo, pues. Me gustaría que Jaime también, ¿qué le parece a Jaime? Para luego también seguir conversando. Jaime, concreto sobre ese tema. Creo que si le preguntas a los peruanos, si le preguntabas en ese momento, salvo los grupos o los sectores más pequeños pero más poderosos, no quieren que se cierre el Congreso, no quieren que se toque la Constitución. Recordemos que el Congreso fue cerrado por Vizcarra y se fue con una popularidad tremenda que le permitió ser el congresista más votado en las elecciones del 2021. Lo que debió para mí hacer Pedro Castillo es cerrar el Congreso de entrada al hacer una lectura política de la composición o de la correlación de fuerzas en ese Congreso. Era en contra, lo doblegaron. Para mí, la salida, cuando sacaron a Héctor Béjar, era una bala de plata. Ahí está. Luego Bellido era la otra bala. Para mí, Pedro Castillo debió haber cerrado el Congreso dada a la correlación de fuerzas, el panorama político donde se desempeñaba con esta constitución ultraliberal, con una oligarquía o con una racista, para identificar con una derecha bruta y achorada que estaba muy, muy exacerbada. No lo reconocieron. Recordemos que se judicializó el tema y una semana antes ni siquiera pudo armar bien su gabinete. Entonces, si es que tú tienes a un enemigo poderoso, tienes que ser estratégico cuándo y dónde golpear. No podías haber hecho lo que hiciste el 7 de diciembre, menos si no coordinaste con nadie para cerrar el Congreso. ¿Se debió cerrar el Congreso? Sí. Más allá del discurso, lo que diga o no, lo que diga o lo que no, pero creo que tuvo la oportunidad, creo que no fue el momento exacto, el 7 de diciembre, porque ¿qué hubiese pasado si lo vacaban? Creo que se iba y se hubiese ido con más aprobación, hubiese generado otro tipo de reacción social, pero creo que tuvo el momento, tuvo la oportunidad de hacerlo, pero creo que el 7 de diciembre le sirvió como pretexto a esos grupos de poder, dio un golpe, deténganlo, no, y hemos visto, por ejemplo, si nos fijamos en el tiempo de los hechos, el Congreso corría con la vacancia, violando su reglamento, violando la Constitución, ¿no? Y acá en el juicio nos estamos enterando cómo a Pedro Castillo lo paseaban, ¿no? El chofer iba despacito, entonces, fíjate, o sea, aprovecharon todo eso. Ahora, si es que tú me preguntas puntualmente, ¿estás de acuerdo que Pedro Castillo haya leído ese mensaje del 7 de diciembre? No. Estoy de acuerdo que Pedro Castillo haya cerrado el Congreso más allá del que él haya dicho, dado a la correlación de fuerzas, al poder fáctico, al poder mediático, al Congreso en su contra, tuvo que ser más estratégico y de entrada nada más. Cuando ese poder fáctico le saltó a la yugular, Pedro Castillo debió cerrar el Congreso de entrada nada más. Esa es la crítica, justamente, ¿no? O sea... Espera, Timo, porque ya Jaime más o menos está, y qué bien, porque en este tema por lo menos hay un poco más de balance, ¿no? A ver, lo que dice, la pregunta era concreta sobre el 7 de diciembre, pero Jaime ha dado digamos, una introducción muy importante, que no se puede desligar, ¿no? Es el contexto, todo hecho tiene su contexto. Por supuesto. El presidente Castillo, como ya sabemos, no entró a cerrar el Congreso. Nunca a diferencia de Antauro, a ese pocofloro de Antauro, y a ese falso Antauro que decía, voy a cerrar el Congreso, voy a ir por $500,000. El presidente Castillo nunca tuvo esas declaraciones, nunca fue su bandera. ¿Su bandera cuál fue? Educación para todos, ingreso libre a la universidad, asamblea constituyente, vamos a darle
todo lo necesario para que haya una transformación a nivel agrario, por ejemplo, la reforma agraria, ya sabemos, y eso no voy a repetir. Pero nunca él fue con la pierna en alto a decir, yo, cuando llegue, voy a eso. No, nunca fue eso, nunca. Y el problema fue, como ya lo has dicho tú, Jaime, de que al inicio, lamentablemente, se juntó con Aníbal Torres, hay que decirlo claro ahí, y yo te digo por las declaraciones de Aníbal Torres, no es un tema personal con él, son su postura. ¿Qué decía Aníbal Torres? Pedro Castillo no está gobernando para todos, perdón, no está gobernando solamente para los que votaron por él, él está gobernando para todos. Nosotros no tenemos interés en cerrar el Congreso, no tenemos interés. Siempre recalcaba y lo remarcaba y lo remarcaba y lo remarcaba. Ese fue para mí un gran error, porque Pedro Castillo debía entrar con el proyecto, aplicarlo definitivamente. Como tú dices, ¿cómo se va a permitir que se burlen de Béjar, que se burlen de Bellido, hasta de Maraví también? Pero lo permitió, lo aceptó. ¿Cómo va a poner a Mirta Vázquez de premier como si Verónica estaría gobernando? ¿Cómo va a poner a Valer de premier? Y bueno, al final parece que eso solamente fueron excusas para que Aníbal Torres termine. Ya, todo eso, hermano, yo lo entiendo, estoy de acuerdo, lo debió cerrar antes. Jaime, yo he marchado desde el 28 de julio con Timoteo, incluso ahí en las mismas calles, exigiendo cada marcha, cierra el Congreso, cierra el Congreso, cierra el Congreso. Era agosto de 2021, cierra el Congreso, presidente, cierra el Congreso. El presidente se iba al centro, se iba a Juliaca, cierra el Congreso, cierra el Congreso. Y no quería, porque no quería confrontar, porque no quería pelearse. Incluso se planteaba asamblea constituyente y la recolección de firmas. El presidente nunca. Sí, también. Nunca. Ya. Y por último, yo ahora llego al punto. Ya, ahí viene la discrepancia mía con Jaime y con Timoteo. Y ojo, acá no se trata de cualquier cosa, porque la depresión Dávila no pasa a ser un hecho anecdótico, o lo de Susel Paredes. Lo del 7 de diciembre es histórico. Eso hay un antes y un después, es un hito en la historia del Perú. Entonces, el 7 de diciembre, desde mi punto de vista, no había otra posibilidad, no había más que hacer que patear el tablero y decir, ¿saben qué? Cerramos el Congreso, reestructuramos el sistema de justicia y anulamos esa constitución. Ahora, lo que dijo Pedro Castillo, yo he sentido que ha sido mi voz, y probablemente si le preguntamos al más del 80%, en este momento creo que era 87%, al 87% de los 33, 34 millones te van a decir lo mismo. Pero tú me dices, no era el momento, es que ya no había posibilidad, pues lamentablemente ya pasó la oportunidad de cerrarlo de manera democrática. Ya pasó la oportunidad de haber presentado la primera cuestión, segunda cuestión. Entonces, yo lo pongo acá para darle paso a ustedes, pero no monopolizar. ¿Qué pasaba si Pedro Castillo no leía el discurso? Solamente había dos opciones. Uno, que lo vaque. Y ahí sí no íbamos a poder declamar, no íbamos a poder decir, estamos en dictadura, eres una usurpadora. No íbamos a poder decir nada, porque iba a haber una vacancia legal, constitucional y jodidos. Era indefendible Pedro Castillo. Pero, y la otra opción, para terminar, y la otra opción, ¿cuál era? De que no lo vaque, digamos, ¿no? Que Pedro Castillo vaya, no lo vaque, y le digan, ojito, nos haces una, te vacamos. Así que solamente... Había también un proyecto para suspenderlo. Estaba también el proyecto para suspenderlo. Le dice, no, ¿qué? Te vamos a dejar gobernar, Pedro Castillo, pero no vas a hacer nada, porque el poder lo tiene el Congreso, porque hemos cambiado las leyes, porque nos hacemos lo que nos da la gana. O sea, dos opciones, o te vacamos, igual te jodes, y no vas a poder reclamar que ha habido vacancia ilegal, nada, porque te vamos a vacar con todo, o te quedas, pero vas a ser un Sagasti, vas a ser un Ollanta, vas a ser un Vizcarra, o sea, no vas a hacer nada para cambiar. Entonces, para mí, el patear el tablero, el decir, ya, jódanse, no leemos, voy a leer ese documento, ha generado algo que Pedro Castillo me imagino ni lo pensaba. Ha generado que el propio pueblo peruano se organice en Ayacucho, se organice en Arequipa, en Cusco, en Andahuaylas, en Junín, en Huancavelica, se organice en Puno, Juliaca, y que salga con todo y que los grupos de poder demuestren su cara verdadera y que la prensa basura demuestre su cara verdadera y que en ese momento el pueblo diga, miren, ¿no? Tenía razón Pedro Castillo. Vamos a luchar por sacarlo a Pedro Castillo, porque la lucha por la libertad de restitución... Discrepo. Ya, bueno, yo me quedo así porque tendría que hablar mucho más. Sí, pero bueno, creo que Jaime iba a hablar. Un minuto nada más. Dale. Breve nomás. Hay que darnos tiempo también, un minuto. Dale. Discrepo en cuanto a lo que has dicho, ¿no? Porque
Pedro Castillo, los congresistas, nosotros ya sabíamos cómo actuaba la derecha desde el primer momento que había pasado la segunda vuelta del presidente Pedro Castillo. Ya habíamos identificado cómo actuaba la prensa. Entonces, justificar de una manera uno lo otro, yo reitero, discrepo. Porque como tú dices, ha habido en varias, digamos, consejos descentralizados, cierra el Congreso, nueva constitución, cierra el Congreso, nueva constitución. No se hizo. Y eso era una exigencia. Y ya estamos advertidos, ¿no? Para lo cual. Entonces, yo creo que ahí es lo que uno discrepa. Y lo otro que reitero una vez más, siempre vamos a estar condicionados en que no hemos tenido mayoría. Eso es lamentablemente, ¿no? Si mañana pasara elecciones, si es que apoyaríamos o identificamos cierto candidato, tendría que tener una mayoría en el diputado y en Senado. Si no, la historia se repite. Ese es algo real, no es una invención. Termino. Timoteo. Pero Jaime había pedido la palabra. Jaime Jovenal. Sí, bueno, es interesante, ¿no? Esta charla, porque tenemos diferentes enfoques. Entiendo el punto de vista de Pavel, que no quedaba otra, que a Pedro Castillo le llevaron y por ahí inconscientemente él ahora esté haciendo su propio balance de desenmascarar, ese sería el objetivo, ¿no? Ya no queda otra, pateo el tablero y desenmascarar a los grupos de poder, pero ojo, ya hemos visto durante su gobierno que los grupos de poder, y hemos visto en otras experiencias, y es ahí donde, donde yo hago la crítica. Creo que en algún momento hablamos de cómo hacen o qué es lo que, los retos que enfrentan los frentes electorales o las alianzas a la hora de gobernar, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cómo pasó con AMLO. AMLO logró llevar un gobierno con mucha gestión, demostrar en un marco constitucional liberal, muy liberal, ¿no? Ultraliberal, pero que esa gestión le permitió, de alguna forma, demostrar de que sí tenía capacidad de gestión. Y bueno, después hemos visto ya el doble con el triunfo de Sheinbaum. A lo que voy es que si es que Pedro Castillo no lo dejaban gobernar, ¿no? Porque además tenía la prensa, cada ministro era censurado, era lo otro, lo otro. Entonces, de alguna forma, lo acorralaron y lo llevaron a ese 7 de diciembre. Y bueno, de acuerdo a Pavel, bueno, él es algo histórico porque se ha desenmascarado, pero en realidad ya hemos visto, como dice Timoteo, en toda la campaña electoral, incluso hubo masacre, Pavel, como en las últimas elecciones, masacres 2 días, 3 días antes de las elecciones, para ver a qué está dispuesto el establishment a mantenerse en el poder. Por tanto, considero que Pedro Castillo y los que llegaron al poder en ese momento les faltó la lectura política, entender cómo son estos grupos de poder, hasta qué punto están dispuestos a llegar. Y fíjate lo que pasó. Ahora, hay que sopesar ese acto de desenmascarar los miserables, los hijos de su madre que son, lo que el costo en cuanto a institucionalidad, a degradación de la poquita democracia que hemos tenido, y ni hablar de las violaciones a los derechos humanos y la consolidación de una dictadura. Y no se ha tenido la capacidad, además, de articular y aglutinar esa reacción social ante ese desenmascaramiento de ese monstruo, ¿no? Porque han sido aplastados de manera sangrienta, brutal, y se consolidó una dictadura. Y hoy estamos en esta discusión que Pedro Castillo sigue siendo quizás sea producto de lo que denomina Pavel, ¿no? De ese hecho simbólico, porque en la política lo simbólico es muy importante, ¿no? De que él pateó el tablero y muchos ven ahí en ese acto simbólico una representación. Es decir, yo me enfrento todos los días a una serie de situaciones para sobrevivir, soy ninguneado en la justicia, ¿no? En este sistema donde simplemente sirvo para votar o para aportar en mis impuestos, pero sin embargo no veo esa retribución por parte del Estado, ¿no? Pero el tema, hay que ver los costos, ¿no? Los costos. Y insisto, se debió cerrar al inicio, o sea, tener en cuenta
a profundidad de cómo son los grupos de poder, que no lo iban a dejar no lo iban a permitir gobernar. Y eso sirvió de entrada. Así que yo creo que se debió hacer a entrada nada más. Pero bueno. De acuerdo con Jaime en ese punto. Pero lo que estamos obviando es, por ejemplo, el testimonio del mismo presidente. ¿Quiénes han permitido que patee el tablero? Para empezar. Ojo, Porque, ojo, acá hay un tema, por ejemplo, respecto a la correlación de fuerzas en el Congreso. ¿Qué rol jugó el tema de la bancada del bloque magistral que ahora acaba ya, vamos a llegar ahí. ¿no? Eso es algo que Cerrón, por ejemplo, encara a Pedro Castillo, porque dice, él lo separó, claro, y entonces le restó fuerza a esa correlación de fuerza dentro del Congreso para que puedan dar cierta estabilidad, porque claro. No sé si ustedes coinciden conmigo de que en las primeras semanas de gobierno de Pedro Castillo, el Ejecutivo tenía la iniciativa con el gabinete Bellido, y acá no estoy sacando la cara por Bellido, pero en cuanto a lo discursivo, a la agenda, el Legislativo estaba detrás, es decir, en ese momento sí se veía un Ejecutivo y un Congreso detrás que se reacomodaba, ¿no? Pero después ya los pasos que da Pedro Castillo y a lo que Cerrón denomina la caviarización. Caviarización, ya. Pero mira, Jaime, mira, un poquito para dilucidar eso. Solo un punto que no, 30 segundos, un dato. Aníbal Torres lo aísla Pedro Castillo, lo lleva por el lado del diálogo con delincuentes, pero no solo él. Pero Cerrón le dice, Castillo, dame un año. Ahí está. También le dice, no te atrevas a cerrar el Congreso durante este primer año, porque como Perú Libre hemos invertido. Ahí está. Eso quería tocar. Mira, Pavel, haré un toque, mira, para reforzar eso. Y esto yo sé que te lo ha contado de su propia boca el presidente. ¿Por qué? Por lo que yo les decía, ¿cómo llegamos a patear el tablero? Ahí hay que analizar. Solamente fue decisión del presidente, de sus aliados, el bloque magisterial, Perú Libre. ¿Qué cosa pedía el resto? Desde Vladimir Cerrón, los Cerrón, Perú Libre, el mismo bloque magisterial, le pedían mínimamente más un año, porque decían que iban a recuperar lo invertido en campaña. Entonces, ¿se dan cuenta? Ya ni siquiera podríamos hablar de aliados, de decir, oye, que teníamos a aliados de Juntos por el Perú, o teníamos en el bloque magisterial, o en Perú Libre. Toditos al unísono decían, le soplaban al oído desde los asesores, desde el Consejo de Ministros, absolutamente todos, un añito más. Por eso es de que no se inició desde el comienzo como todos los peruanos soñamos, porque yo igual decía, oye, ni bien entre al toque que haga ¿no? La cuestión de confianza, que presente el proyecto, si es que se lo rebotan, ya hay que aplique las balas de plata. No se dio, ¿por qué? Por petición expresa, no solamente de Torres y compañía, sino quien lo lideró todo esto fue el mismo Vladimir Cerrón, el mismo bloque magisterial. Todos los convenidos que hasta ahora se sirven de este plato le decían todavía, presidente, hay que hacerlo con las formas debidas, hay que seguir los procedimientos. Perú Libre estaba lleno de ministerios, y ministerios jugosos. Por supuesto. Estaba salud, digamos, ministerio de Energía y Minas, transportes. O sea, por favor, ¿no? Ahora, así como critico al presidente Pedro Castillo, lo que sí, con toda firmeza, lo que tengo que decir es que al presidente Pedro Castillo no se le puede llamar traidor, pues. Nunca firmó una hoja de ruta, así como lo hizo Ollantumala. Eso sí que es algo que uno tiene que también saber reconocer, ¿no? Nunca se sometió a grupos de poder económico, ¿no? Claro, pero Timoteo, o sea, el tema también va, el análisis tiene que ir desde por qué se llega a patear el tablero, por qué de esa forma la lectura de ese discurso. ¿Fue solamente la voluntad de él? ¿Fue solamente lo que le pedía la ciudadanía? ¿O es que él se cansó de escuchar a todos un añito más? Hay que buscar las formas decorosas de salir de esto. No,
Uno tiene que empezar a analizar conscientemente ese aspecto en la cual Vladimir Cerrón, tal vez el mismo Torres, todos los de su entorno le decían, esperemos un ratito más, hay que sacarle platita a la vaca lechera llamada Perú. Ahora, hay un punto ahí. En relación a lo que ha dicho Jaime Timoteo. Pedro Castillo cumplió su papel. ¿Cuál es el papel del presidente Castillo? Haber leído el documento. Por favor, entendamos esto. Y Timoteo lo sabe más que nunca, y Juvenal también, Juvenal como dirigente en ese momento en Puno, y Timoteo como prensa, ahí, directa, alternativa, in situ, me refiero. ¿Sabes por qué? La bandera de la insurgencia, Jaime, Timoteo, esa bandera de la insurgencia, que es tan poderosa, tan fuerte, de tanta conciencia, no fue por Pedro, o sea, no lo dijo Pedro Castillo, no fue una orden desde Barbadillo. La propia ciudadanía, al estar en la situación, decidió alzarse en insurgencia. Les decidió alzar la bandera de la libertad y restitución. Eso no fue una orden de Barbadillo, no fue una orden de Pedro Castillo. El cierre del Congreso, la Asamblea Constituyente, justicia para los heridos, después para los asesinados, todo ello ha sido producto el 7 de diciembre en adelante. ¿Sabes cuál es un tema, Jaime, por ejemplo, cuando tú mencionas ahí? Y Juvenal no me va a dejar mentir, los quechos aymaras. Ojo, mira lo que te voy a decir, eso es un tema muy delicado. Y si estoy equivocado, que Juvenal me corrija. Los quechos aymaras en Puno son gente guerrera, trabajadora, fuerte, han resistido culturalmente incluso, pero ¿sabes qué? No estaban unidos. Podían convivir, pero no había algo tan fuerte que los una, hasta que pasó el 7 de diciembre. Hasta que pasó el 7 de diciembre, Jaime. Los quechos aymaras en Puno, que siempre han convivido, pero cada quien por su lado se unieron. No porque Pedro Castillo le dio la orden, sino fue justamente por el símbolo del 7 de diciembre. Dime por favor, si me estoy equivocando, ¿cuándo en el Perú se han unido las regiones y la gente de a pie? No Toledo, no. La gente de a pie, el ciudadano común y corriente silvestre, sin una bandera política, ha hecho pollada, ha hecho rifa, ha hecho actividades para juntar dinero y viajar a Lima, así, en caravana, en masa, y venía la policía y te rebuscaba y todo, y mataron gente en Andahuaylas, y el pueblo continuó, mataron gente en Pichanaki, y el pueblo continuó, mataron a 10 en Ayacucho, y dieron a más de 100 personas en Ayacucho, el pueblo continuó, no se chupó, no se rindió, y por eso yo aplaudo a Pasión Dávila, porque ese combo de Pasión Dávila fue en ese contexto, y luego fue a Juliaca, y el pueblo mataron a 18 juliaqueños en un solo día, incluso a un médico, un niño, y el pueblo no se rindió, y fuimos a Lima. Entonces, eso ha sido gracias al 7 de diciembre en adelante. Si Pedro Castillo no hubiera leído ese documento, todo hubiera seguido adormecido. Sí, pues, todos hubiéramos dicho, sí, pucha, que estos son unos racistas, estos son unos explotadores, son unos basuras, son unos corruptos. Pero gracias a lo del 7 de diciembre, ha habido un avance a ese nivel de que la gente misma, sin necesidad de un Cerrón, sin necesidad de un Toledo, sin necesidad de un Ollanta, las bases populares sacan consignas y sacan puntos de unidad. Y es ahí donde yo lo conocí a Juvenal, el 28 de diciembre de 2022 en Arequipa. Esos puntos de unidad, cierre del Congreso, vida a la cárcel, justicia por los asesinados, libertad de Pedro Castillo, no fue por un partido político, fue porque el pueblo así, a los runas, lo decidieron hacer. Y no hubiera pasado eso nunca en la historia del Perú si no hubiera sido por el 7 de diciembre. Y Pavel, menos por esas consignas tendenciosas que han querido manipularlo, por ejemplo, la tienda de Nuevo Perú. Y que, ojo, felizmente lo he entrevistado en mi canal al señor Aranoca, ¿no? En la cual él se ha atrevido a dar entrevistas a un canal, no sé, de Arequipa, de Lima, y él decía, pues distorsionaba la información diciendo de que la gente había salido a las calles por que se vayan todos y nuevas elecciones. Eso es una mentira. Y yo le pregunté, le formulé la pregunta, ¿en qué bases? ¿En su comunidad? ¿En un distrito? ¿En una provincia? ¿En qué comité? ¿En dónde se ha tocado ese tema? Y la respuesta que me da, pues me deja mucho que desear también, porque dice, bueno, yo también soy investigador,
¿no? Y como investigador, pues había hecho algunas recolecciones de información y bueno, de ahí he sacado eso. Y eso es mentira. ¿Por qué? Porque a partir del 7 de diciembre se ha empezado a tener reuniones sobre reuniones en la región de Puno, colectivamente, no individual. De hecho, la partida de Puno a Lima fue un hecho trascendental, histórico desde la plaza. Buses y buses y buses y buses, ¿no? Y todo esto fue consensuado. Entonces, ¿cómo pueden venir los de la tienda de Nuevo Perú, por ejemplo, a decir, ah, no, la consigna es que se vayan todos y nuevas elecciones? Es una falta de respeto al pueblo. Yo espero de que esa gente, pues, no sé cómo va a llegar al sur a decirle, vota por mí, confía en mí, sabiendo que nos han mentido descaradamente. Eso no se puede dar. La gente esencialmente ha salido primero por el respeto a su voto, antes de que hubieran los muertos. Y cuando hubieron muertos ya en Ayacucho, en Pichanaki, pues la cosa se agudizó porque dijo, oye, ¿qué? O sea, ¿nos van a matar así como así? ¿Qué cosa es esto? Y bueno, a Dina no le tembló la mano, ¿no? Y pasó lo que pasó. Entonces, yo creo que si hubiera guardado las formas, las composturas, la forma diplomática, ¿no? del presidente Castillo, y no hubiera leído ese discurso, tal cual dice Pavel, ¿no? La gente hubiera seguido adormecida porque hubieran dicho, no, ojo, se cumplió con todo lo establecido en la Constitución y se ha vacado a este señor de una forma correcta, hemos reunido los votos y punto. Ya está. No, y hubieran dicho, seguramente ya pues asume Dina Boluarte y nada de esto estaría pasando, hubiera pasado. ¿Ya? Absolutamente nada de lo que hemos visto desde el Comando Conjunto, el Congreso, los actos de corrupción, este sistema judicial y Ministerio Público politizado, nada de eso hubiéramos visto, absolutamente nada. Por eso es de que yo digo, de extremo a extremo, el 100% para mí fue correcto esa lectura. Porque si es que yo diría, en este extremo está mal, bueno, nada de esto hubiéramos vivido, absolutamente nada. Y hasta ahorita hubiéramos creído ingenuamente que vivimos en un Estado de Derecho, que efectivamente se respeta la Constitución en el Perú, y hubiéramos estado aplaudiendo seguramente este proceso electoral que se viene, tranquilitos, felices, diciendo, bueno, durante todo este proceso nos han demostrado de que el presidente Castillo era un incapaz, nunca más hay que votar por ese tipo de